Ya la campaña frente al plebiscito estamos avanzados, podemos decir que en la mitad del tiempo. ¿No fue posible haber hecho esta campaña con las FARC sin armas? La Corte Constitucional lo dijo, tienen que haber depuesto las armas el día de la votación del plebiscito, pero todo parece indicar que no va a ser así, porque las FARC dicen que no se van a concentrar hasta que se conozca el resultado del plebiscito y hasta que no esté lista la ley de amnistía. Los tiempos no dan. Claudia, déjeme hacerle una reflexión sobre la base de mi experiencia pasada también como responsable de la seguridad de los colombianos. En más de 5 décadas, con las FARC en conflicto armado, el país fue a elecciones y votó democráticamente. En esta oportunidad, uno puede decir categóricamente, es la primera vez que los colombianos vamos a ir a un evento democrático, a una elección para un plebiscito, por el sí o por el no, con las FARC bajo el compromiso de cese bilateral y definitivo de fuego y hostilidades. Es decir, esa situación es absolutamente nueva y es definitiva y, en mi opinión, crea un clima muy favorable a los ciudadanos para que voten sin temores. Desde luego, hay otros factores que realmente pueden ensombrecer esa jornada. Está el ELN, están las bandas criminales y, en general, hay actores armados que están ahí, que han estado ahí, pero yo confío que en el caso de las FARC, esta decisión de haber llegado ya a una voluntad clara, expresa, de hacer dejación de las armas y acordar un cese bilateral y definitivo de fuego de hostilidades, es una garantía que nunca hemos tenido en el pasado. Sí, porque pues tienen el compromiso y ese argumento, por supuesto, es un argumento muy fuerte y muy válido. Sin embargo, hay gente que el hecho de que las FARC digan que depende de ese resultado del plebiscito, se concentran o no, pues genera un temor y genera una presión. ¿Usted no lo ve así? No, a ver, pero realmente, ¿de qué estamos hablando? Primero, está en este momento en marcha la conferencia guerrillera. Sí. Ellos mismos han dicho, es la última conferencia guerrillera. El resultado que está a la vuelta de la esquina es la disolución de las FARC como grupo armado y el nacimiento de un partido político. Y eso va a ocurrir antes del plebiscito. En segundo lugar, hay un proceso después de la firma de los acuerdos de preagrupamiento de las FARC en torno al cronograma pactado a partir del día D para trasladarse a zonas donde van a tener verificación y monitoreo del cese del fuego por cuenta de Naciones Unidas, que ya está entrando al territorio. Hay un número de monitores ya en el territorio colombiano. Las áreas fueron definidas con el apoyo y el consejo de los 5 altos oficiales militares y de policía que contribuyeron a señalar esas áreas. Francamente, me parece, hay también cierto punto en que las FARC dicen, yo sí quiero esperar el resultado de ustedes, yo estoy haciendo mi conferencia y quiero que los colombianos se pronuncien. Pero me parece que nunca, al contrario, lo dijo el general Naranjo, había habido unas elecciones donde las armas estuvieran más alejadas, sobre todo a partir de un cese de fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Es en ese entorno en el que tendremos lugar el plebiscito. El día D es el 26, ¿verdad? Porque correcto, es el día de la firma. Entonces, según el acuerdo, dice que el día D más 5, o sea, el 26, más 5 días, es el desplazamiento, comienza el desplazamiento hacia esas zonas. Pero en 5 días va a ser muy difícil tener también lista la ley de amnistía. No, es que la ley de amnistía no es una precondición. Pero las FARC lo han dicho. No, no lo han dicho. Han dicho lo contrario. Lo que hicimos es un lineamiento y un proyecto de amnistía que tiene que ser aprobado por el Congreso, por la vía del llamado fast track, del procedimiento legislativo ordinario, que solo operará después del plebiscito y una vez se apruebe el acto legislativo. El proyecto de ley de amnistía lo entregamos lealmente a los colombianos. Fíjate, es exactamente al revés. Hubiéramos podido guardarlo, porque ese proyecto es que tiene que ser aprobado por el Congreso, sobre la base de que ya esté funcionando el procedimiento legislativo especial. Lo que se hizo fue decirle a los colombianos, mire, un anexo de lo acordado es la ley de amnistía, léala. Pero ese es un proyecto que tiene que ser aprobado después, y las FARC han entendido eso, y se ha señalado el día D como el día de la firma de los acuerdos, y ahí empieza y comienza a correr los tiempos. Entonces usted me dice, entiendo lo del acuerdo, sino que las FARC después del acuerdo lo dijeron en declaraciones, pero entonces, si le entiendo bien, tenemos la garantía de que efectivamente, así no está el fast track listo, así no está la ley de amnistía, van a estar concentrados. Pero claro,
empieza lo que va a pasar con la firma es, comienza a prepararse la movilización y el cronograma de 5 a 180 días se cumplirá, obviamente. En eso hay un punto en el que tú tienes razón, pero que también tienen que tener conciencia los colombianos. Eso se cumplirá en tanto y en cuanto gane el sí. Claro, yo no quiero pensar qué pasa. Como bien lo decía, si gana el no, se paraliza justamente todo ese proceso de dejación de armas. Bueno, vamos a ver entonces finalmente qué día van a estar ya en las zonas transitorias, porque además también en el acuerdo no quedó claro cuál es el día en el que deben estar todos adentro, es decir, eso no... Comienza el proceso y se explica el proceso y cuándo tienen que entregar las armas, pero uno dice tal día o el día de más tantos días estarían ya en las zonas transitorias. Claudia, hay un par de precisiones. Cuando se habla de que el acuerdo tiene 297 páginas y a veces se dice sí, aquí está. En un tono como de que es un mamotreto. Pues sí, mírelo. Sí, hay que decir que buena parte de esas 297 páginas, casi 100, corresponden a los protocolos para la dejación de armas y para dar garantías del cese bilateral y definitivo de fuego y hostilidades. Es decir, un acuerdo que le dedica la tercera parte para acordar paso a paso, de manera metodológica, construido durante año y medio entre una subcomisión de militares con las FARC, nos parece a nosotros es un ejercicio inédito en el mundo frente a estos casos. No lo estoy diciendo aquí, digamos, como una cosa grandilocuente. En el pasado, otros procesos de paz en Colombia nunca desarrollaron protocolos de esta naturaleza. Pero además, para que los colombianos también tengan certezas, estos protocolos van a estar monitoreados y verificados por un mecanismo el más robusto posible, Naciones Unidas, un componente internacional y un mecanismo tripartito del gobierno, sus Fuerzas Armadas y las FARC. Es decir, garantías para que se cumpla exactamente esos protocolos están previstas también en el acuerdo. Y creo que es el punto que menos dudas tiene. Yo quisiera, no, es cierto, es uno de los puntos que menos críticas ha recibido y que yo creo que ha recibido más apoyo por parte de quienes han ido estudiando los acuerdos y de los opinadores. Les propongo que hablemos entonces de los puntos que sí han generado algo de dudas. Y si quiere comenzamos por el sistema de justicia, el sistema cuyo componente también está el de justicia, y si quiere por el tema que usted había tocado, el de ese acuerdo especial de la amnistía y del indulto. Porque ahí uno de esos puntos, y le leo el acuerdo especial, que fue del 19 de agosto, la página 260 y la página 267, hay varios artículos sobre los delitos amnistiables y los conexos al delito político. Todas esas conductas de rebelión y en ocasión del conflicto dirigidas a facilitar, apoyar y financiar, lo cual hace concluir que hay unos delitos a pesar de ser atroces, que pueden ser amnistiables o indultables. ¿Me explica, por favor, porque ahí queda esa duda? No, con muchísimo gusto. Dijéramos, te digo, eso no es cierto. Esa percepción no es cierta. Al contrario, lo que pasó es que hay un núcleo de delitos no amnistiables bajo ninguna circunstancia. Me gusta hacer el símil de una pirámide. En la punta o cúspide de la pirámide están los delitos que no son amnistiables. Para las FARC, que tampoco frente a agentes del Estado reciben un tratamiento distinto al de someterse a la jurisdicción, y los terceros financiadores o que han apoyado el proceso. Todos los victimarios tienen ese núcleo de delitos intangible, que son los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, el genocidio, la violencia sexual, la privación injusta de la libertad. Hay un núcleo menores, no amnistiable. Ese es el primer concepto. En la base están los delitos comunes que no son amnistiables. Y en la mitad, aquellos delitos que pueden ser o no conexos con la rebelión, dependiendo de dos criterios. Un criterio incluyente y un criterio excluyente. Dentro del criterio incluyente hay aquellas actividades dirigidas justamente a promover, a llevar a cabo la rebelión, que es la naturaleza del propio delito político, que uno no lo aplaude. Un delito político es un delito. No es que estemos diciendo que eso es una maravilla, pero es una estructura que existe en Colombia desde siempre. Pero es menos grave y penalizada de manera menos severa, por lo menos en la justicia ordinaria. Tiene menos severidad el castigo porque es menos bárbaro, se supone. ¿O por qué? ¿Pero me estás hablando de las penas o de qué me estás hablando? No, te estoy hablando de, por ejemplo, te pongo ejemplos.
facilitar, apoyar o financiar. Las FARC llevan 25 años financiándose con narcotráfico, claro, por lo menos. O con secuestros, o con extorsiones, claro, o con boleteos. Entonces, ¿quieres que hablemos de uno por uno? Te digo. O el ejemplo que usted quiera poner. El secuestro no es amnistiable. Si quieres, leámoslo. Tú lo tienes ahí. Claro. Es el numeral 40 de la JEP. Yo me lo sé de memoria. Entonces, identificado. La privación de la libertad no es amnistiable. Bueno, lo tengo en el acuerdo especial, los amnistiables. Sí, ahí están. Que este ejercicio de... No, por eso, está correcto, pero lo que hay que mirar es en la JEP. Mira, está el artículo 40, dice... bueno, mientras es que está con mis subrayados y entonces lo puedo despistar. Sí. Dejemos este ejercicio. Lo que te digo es... El numeral 40 contiene los delitos no amnistiables, entre ellos la privación injusta de la libertad. El secuestro no es amnistiable bajo ninguna circunstancia. En particular, los secuestros que se han vivido en Colombia, extorsivos, de larga duración, agentes del Estado sometidos en un corral de alambre de púas, eso no es amnistiable. Eso no es amnistiable. Pero un criterio incluyente, en efecto, como tú lo dices, es los actos destinados a la financiación de la rebelión. Y ahí entra el tema del narcotráfico. En el tema del narcotráfico la solución es bastante semejante a lo que pasó con las autodefensas. Las acciones dirigidas exclusivamente a la finalidad de la rebelión pueden ser delito conexo. Las acciones dirigidas al enriquecimiento personal es un delito común que no es amnistiable. ¿Qué quiere decir eso? El tribunal, en cada caso, no con norma general, tendrá que establecer si, por ejemplo, el cobro del llamado gramaje contribuyó y se hizo exclusivamente para la rebelión, tiene un tratamiento distinto a la persona que utilizó el narcotráfico para enriquecerse. Lo mismo se dijo frente a las autodefensas. Las acciones dirigidas a la autodefensa tenían el tratamiento de justicia y paz. El que se salía de eso tenía el tratamiento de justicia ordinaria. Luego, realmente, para resumir, ni es cierto que el narcotráfico haya sido definido como delito conexo, porque depende de estas circunstancias, y en todo caso regreso al secuestro. El secuestro extorsivo o el secuestro prolongado, que es casi un elemento de tortura de miembros de la fuerza pública, no es amnistiable. Ya regresamos con La Noche.